Revelado, la extraordinaria transformación tras 7 años de prohibición para conocer a mis nietos. Carlos, un hombre de 65 años, siente que el peso de la soledad le aprieta el pecho. Desde hace 7 años, sus días han transcurrido en un interminable ciclo de rutinas mecánicas y recuerdos lejanos. En su pequeño barrio de Guayaquil, todos lo conocen como el viejo mecánico, el abuelo que solía contar historias a sus nietos mientras ellos jugaban en su patio. Pero ahora, esos ecos de felicidad se han transformado en un profundo silencio que resuena en su interior. La pena por no ver a sus pequeños lo consume, y la culpa se ha enredado en su corazón. Los desacuerdos con su hija han creado un abismo entre ellos, un resquicio de dolor que le ha arrebatado el contacto con los que más ama. En el taller de su hermano, la grasa y el ruido de los motores se convierten en su refugio, pero cada tornillo que ajusta resulta un recordatorio de lo que ha perdido. Algunas tardes, mientras limpia herramientas, se encuentra sumido en pensamientos que le llenan de angustia. ¿Quiénes son sus nietos ahora? ¿Han olvidado los cuentos de su abuelo? Su mente se agita, un torbellino de dudas lo invade, sabe mucho tiempo sin abrazarlos, sin reír junto a ellos. Pero Carlos no es un hombre rendido. A menudo mira fotos de aquellos días felices en su viejo teléfono, buscando algún hilo de conexión que aún lo una a ellos. A pesar de la culpa que siente, su amor no ha disminuido, el deseo de verlos sigue presente. Un día, mientras revisa un motor desvencijado, un destello de esperanza ilumina su mente angustiada. Recibe una carta de su hija. Su corazón se acelera mientras la abre, la letra de sus palabras es un grito desesperado. Papá, necesito que venga, por favor. Mamá está grave. Ese llamado lo sacude. La imagen de sus nietos, con rostros ansiosos, lo persigue. Su instinto de abuelo lo empuja a salir, a sanar viejas heridas, a retomar un lugar que parece estar prohibido. Pero el miedo lo atrapa, el temor a enfrentar nuevamente a su hija y ser rechazado, a no encontrar el perdón, a sentir que todo se desmorona una vez más. Lleva semanas debatiéndose entre el deseo de ver a sus nietos y la certeza de que será recibido con rencor. Aplica presión a sus manos, siente las callosidades, y sabe que el dolor no solo es físico. Es la angustia de un hombre que no sabe cómo reconectar con su familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del encuentro en el parque llega, y Carlos siente que el aire pesado le aprieta el corazón. Cada paso que da, es un viaje en la montaña rusa de sus emociones. La tensión es palpable cuando se encuentra cara a cara con su hija. Hay amor y resentimiento bailando entre ellos. Ella lo mira con ojos que han visto un pasado herido. Carlos intenta sonreír, pero el nudo en su garganta parece crecer. La confrontación es inevitable. Las palabras que siempre ha querido decir se agolpan en su mente. Necesito volver a ser parte de sus vidas. Pero en su interior, el miedo lo invade. ¿Será suficiente el amor que guarda? La batalla interna por unos minutos de risas los atormenta a ambos, quedando la pregunta flotando en el aire. ¿Podré recuperar a mi familia, o todo está destinado a seguir en el olvido? El silencio se vuelve ensordecedor. Los ojos de su hija, que alguna vez irradiaron alegría y confianza, ahora reflejan una mezcla de dolor y desconfianza. Carlos siente la presión en su pecho aumentar, como si fuera un motor que intenta arrancar sin el combustible adecuado. Cada latido de su corazón resuena como un recordatorio de los años perdidos. Antes de encontrarse allí, había soñado con este momento, con la posibilidad de una aproximación que no solo cerrara heridas, sino que, también, diera comienzo a una nueva etapa. Las palabras escapan de su garganta, cada una como un ladrillo pesado. Perdona, por favor, murmura, su voz cargada de emoción. Su hija lo observa con una mezcla de expectativa y recelo. Ha estado construyendo muros durante años. Sabe que necesita repararlos, pero está atrapado en la incertidumbre de si sus acciones serán suficientes.
El parque está lleno de familias, niños riendo y jugando, un eco lejano de la vida que una vez fue suya. Él solía ser parte de aquella risa, esa felicidad. En su mente, ve instantáneas de otro tiempo, su hija pequeña corriendo hacia él, sus nietos en sus brazos mientras él les contaba historias de aventuras. Ahora, todo parece lejano, como si atendiera a un espectáculo desde un palco. Carlos respira hondo e intenta calmar sus pensamientos. Sé que he fallado. Sé que no he estado presente, pero quiero cambiar eso. Esa declaración, aunque llena de sinceridad, también se siente como un salto al vacío. ¿Estará listo para las nuevas realidades que eso implica? Su hija no responde de inmediato, sus labios se convierten en una línea tensa. Carlos se da cuenta, en ese momento, de que su viaje de regreso no solo involucra el perdón. También demanda una transformación personal, una disposición a aceptar sus errores y permitir que su hija inclusive exprese su rabia. Las palabras de su hija finalmente rompen el silencio. ¿Cómo puedo confiar en ti? La pregunta lo golpea, resonando en su mente y abriéndose a un campo de reflexión. Carlos sabe que necesitará hacer más que reclamar su derecho de abuelo. Debe demostrar qué tipo de hombre ha llegado a ser después de tanto tiempo. Formular respuestas no será suficiente, necesitará acciones que reflejen el compromiso genuino de cuidar y amar a su familia, aunque eso suponga lidiar con su propia vulnerabilidad. Durante los días siguientes, el desafío de conectar con sus nietos toma forma en su mente. Carlos comienza a anotar ideas, cosas que podrían hacer juntos. Recordar sus hobbies infantiles, construir un pequeño proyecto mecánico o simplemente contar historias en el parque. Cada idea que escribe refuerza su determinación, de alguna manera, contribuye al proceso de sanar su propia herida. Pero no todo será fácil. La preocupación por cómo recibirán sus esfuerzos lo persigue. Cada vez que se plantea un encuentro, los temores reaparecen, ¿y si no responden? ¿Y si sus intentos son en vano? Sin embargo, esta incertidumbre también lo impulsa a prepararse más, a investigar sobre las cosas que podrían emocionar a sus nietos. La acción se convierte en su herramienta, su forma de convertir la ansiedad en progreso. El momento culminante se aproxima cuando decide hacer una llamada a su hija para proponerles una salida. La tensión está presente, pero la determinación de Carlos empieza a convertirse en su motivación principal. Por primera vez en años, experimenta una chispa de expectativa. Posee una visión clara de lo que quiere lograr, y eso significa que no se detendrá ante nada. Sin embargo, al colgar, se enfrenta a una cruda revelación. El verdadero reto no solo residirá en recuperar el tiempo perdido, sino en reinventarse como abuelo y como padre en un mundo que ha cambiado sin él. De repente, sus miedos antiguos parecen insignificantes frente a lo que debe enfrentar. En la próxima llamada, el verdadero dilema se presentará: ¿está listo para ser el hombre que nunca fue, o enfrentará el riesgo de fracasar nuevamente en su intento por recuperar su familia? La respuesta está a punto de revelarse. El teléfono suena, un pulso constante de anticipación en la mano de Carlos. Cada tono retumba en su mente, recordándole todo lo que está en juego. Afuera, el cielo se va oscureciendo, reflejando el tumulto en su interior. ¿Qué pasará si les propongo ir al parque y me rechazan de nuevo? La posibilidad lo inquieta, pero sus ansias de llegar a ser parte activa en la vida de su hija y sus nietos lo impulsan hacia adelante. Finalmente, cuando su hija responde, la vacilación en su voz es palpable, como si también ella lidiara con sus propias dudas. Papá, ¿qué es tan importante? El aire entre ellos es denso, cargado de la historia que llevan consigo. Es un inicio tímido, pero Carlos siente que es su momento. Quiero salir con ustedes. Hacer algo juntos, como antes, dice, intentando que su voz no tiemble. Lo que fue un deseo fugaz ahora se convierte en una declaración firme de su intención. La respuesta de su hija, aunque corta, lo deja expectante. Está bien, hablaré con los niños. La conversación termina y él se queda en un silencio endurecido por el eco de su propio coraje. En los días siguientes, Carlos se compromete a trabajar en sí mismo. La transformación que necesita no solo involucra aprender a interactuar con sus nietos, sino que también demanda un viaje interno a sus propias inseguridades. ¿Cómo puede aportar algo valioso a la vida de los niños cuando él mismo se siente frágil y perdido?
Comienza a leer sobre crianza, a buscar maneras de conectar con los más jóvenes, leyendo libros sobre la psicología infantil y la importancia de la empatía. Se sorprende al descubrir un talento oculto para contar historias. Carlos recuerda su pasión de antaño por la narrativa y empieza a escribir cuentos que fascinaban a su hija cuando era pequeña. La conexión que busca parece cada vez más posible. A través de estas historias, puede volver a establecer un lazo, pero también siente la responsabilidad de ser un buen ejemplo. La semana llega a su fin. Días de preparación y reflexión desembocan en una maratón de adrenalina. Cuando finalmente se encuentra frente a su hija y sus nietos, el parque se convierte en un escenario cargado de tensión. Observa a los niños jugar, sus risas como música que despiertan en él deseos de ser parte de sus vidas, de experimentar el amor incondicional que una vez pensó perdido para siempre. La primera actividad consiste en construir un pequeño coche de juguete. La mirada de sus nietos, llena de curiosidad, lo empuja a actuar, emplea su conocimiento mecánico, el mismo que había perdido durante años de desinterés. A medida que avanzan en el proyecto, la interacción se vuelve más fluida. Sin embargo, un inquietante silencio lo atravesó cuando uno de los niños cuestionó, ¿por qué no estuviste antes? La pregunta lo ataca por detrás, como un balazo en el estruendo de risas. La autoevaluación se activa en él. Carlos siente que debe ser honesto sin dejarse consumir por la culpa. Se detiene un momento, toma aire y decide ser sincero. No estuve presente porque no sabía cómo ser el abuelo que ustedes necesitaban. Pero quiero cambiar eso. La reacción de sus nietos es inesperada, en sus miradas, un destello de comprensión. Quizás en su vulnerabilidad, Carlos encuentra la clave para abrir la puerta que había estado cerrada. Sin embargo, el camino por delante aún está lleno de desafíos. Cada respuesta que da trae consigo la presión de demostrar que puede soportar las expectativas. ¿Podrá mantener la conexión a medida que la vida avanza y trae consigo nuevas dificultades? La jornada apenas comienza, con cada conversación un hilo que puede tejer un futuro, o deshacer lo poco que ya han construido. Mientras acaba la tarde, el eco de las risas se mezcla con sus dudas, revelándole que el conocimiento y la transformación son una carga y una bendición. Y así, la pregunta más crítica aún está en el aire: ¿podrá sostenerse ante las pruebas que se avecinan y ser el abuelo que sus nietos merecen, o caerá de nuevo en la vorágine del pasado? Se da cuenta de que el verdadero desafío no ha hecho más que empezar. El tiempo transcurre con un matiz renovado. Cada encuentro en el parque se convierte en una lección no solo para los niños, sino también para Carlos. Las primeras semanas lo enfrentaron a su inexperiencia, pero el deseo de ser un abuelo capacitado lo empuja a aprender. Cada mirada interesada de sus nietos se traduce en un recordatorio de su responsabilidad, un eco de su promesa de cambiar. Se siente un mar de vulnerabilidad y valentía. Con cada visita, es consciente de que el desafío no solo radica en crear nuevos recuerdos, sino en cimentar un vínculo sólido y genuino. Un par de días después de su primer encuentro, Carlos decide invitar a sus nietos a casa. Se siente ansioso, en el umbral de la posibilidad. Su pequeña sala, una vez vacía de risas, ahora se prepara para convertirse en un espacio compartido de historias y risas. Ha preparado juegos y tiene todo organizado. Su mente repasa cada detalle con una urgencia casi palpable. Al llegar, sus nietos, llenos de energía, lo reciben con abrazos que le derriten el corazón. La tarde avanza entre risas y desafíos. Carlos siente que, por primera vez en años, la desesperanza se disipa. Sin embargo, el desafío está en mantenerse enfocado. Debe conjugar la diversión con enseñanzas, la risa con la responsabilidad. Es un acto de equilibrio complicado que enfrenta con determinación. Mientras juegan, comienza a notar que sus hijos reaccionan a su propia energía. Los niños se lanzan a la actividad y se ríen a carcajadas. Sin embargo, en medio de esto, un viejo recuerdo surge en su mente, la voz crítica de su padre, cada reproche que le había hecho sobre su incapacidad para conectar. Ese pensamiento lo tienta a retroceder, a encerrarse en la autocrítica, pero decide ignorarlo. Se recuerda a sí mismo que ha cambiado, que su presente se define por sus acciones, no por sus errores pasados. Un día, mientras juegan con bloques de construcción, Esteban, uno de sus nietos, le dice: «Abuelo, haz una historia sobre nosotros». La petición lo sorprende,
y tras una breve pausa, la chispa creativa dentro de él se enciende de nuevo. Se siente entusiasmado ante la ocasión. Comienza a narrar una aventura donde sus nietos son los protagonistas, enfrentándose a dragones y explorando tierras mágicas. Mientras cuenta la historia, sus ojos brillan y sus nietos lo miran con admiración. En sus risas, encuentra la aceptación que anhelaba, un indicio de que está en el camino correcto. Sin embargo, el dilema surge otra vez cuando, al finalizar la historia, una de sus nietas pregunta con inocencia, ¿por qué nunca escribiste cuentos para nosotros antes? La pregunta lo golpea, nuevamente enfrentándolo a su pasado. Su impulso es evadir la respuesta, pero en lugar de eso, elige ser abierto. Le responde, no lo hice porque me perdí a mí mismo y olvidé lo que era importante. La preocupación y el anhelo de enmienda se reflejan en su voz. La respuesta de sus nietos es rápida y alentadora, sus ojos brillan con comprensión. Desde ese momento, Carlos se da cuenta de que su sinceridad refuerza el vínculo. Al abrirse, permite que sus nietos vean no solo al abuelo que quiere ser, sino al hombre que sigue luchando por hacerlo. Ha tenido que enfrentar sus propios fantasmas, pero ha comenzado a transformar el miedo en motivación. Con cada encuentro, Carlos deja que sus anhelos lo guíen y se compromete a hacer de estas interacciones algo más que tiempo de calidad, un camino hacia el crecimiento personal. Pero el desafío vuelve a presentarse. ¿Puede sostener esta energía y conexión cuando el trabajo y la vida demanden ocupar su mente nuevamente? Al llegar el final de una tarde, mientras sus nietos se despiden, un pensamiento inquietante se asienta en su interior. El verdadero reto se presenta no solo en ser presente, sino en ser constante. Este ciclo de compromisos requerirá un esfuerzo constante, uno que sigue siendo vulnerable ante el riesgo de desvanecerse por la monotonía de la vida diaria. Carlos mira el horizonte y se da cuenta de que su historia apenas comienza. La pregunta que lo atormenta es clara: ¿podrá convertir este nuevo capítulo en una realidad perdurable o se enfrenta al riesgo de volver a caer en la inercia de su pasado? Su determinación se transforma en un fuego que lo impulsa, pero la próxima decisión que deba tomar podría definir su futuro. La incertidumbre lo acompaña, y él sabe que lo que viene podría ser el mayor reto de su vida. Carlos se despierta por la mañana con un nudo en el estómago. La semana ha estado marcada por las interacciones con sus nietos, pero algo lo persigue, un eco del pasado que se niega a desvincularse de su presente. Cada abrazo de despedida que recibe de sus pequeños, en vez de calmar su ansiedad, le recuerda la fragilidad de esta nueva conexión, el temor latente a una inminente pérdida. Está decidido a hacer frente a sus fantasmas, pero esa determinación se combina con una creciente necesidad de cambio. A menudo, tras las risas, se siente agotado y cuestiona su capacidad para mantener este nuevo rol. La vida exige, pero también es capaz de ofrecer recompensas inesperadas, y esa es la perspectiva que intenta alimentar en su mente. Se da cuenta de que el camino hacia adelante requiere no solo generar momentos memorables, sino también liberarse de las expectativas que él mismo ha impuesto. En esta jornada especial, decide que llevará a sus nietos a una excursión. La idea de salir de su zona de confort lo emociona y aterra a la vez. No es solo un paseo, es una oportunidad para reforzar su vínculo. Se establece metas: fomentar la curiosidad, enseñar sobre la naturaleza y, tal vez, descubrir algo nuevo sobre sí mismo. Siente el impulso de conectar más allá de lo superficial y hacer del día un aprendizaje conjunto. Al llegar al parque, la energía de los niños es contagiosa. Corren hacia el campo desbordando entusiasmo, mientras Carlos se queda un momento atrás, respirando profundamente para calmar su nerviosismo. Observa cómo interactúan entre sí, cómo los lazos se crean en cada risa compartida. Sin embargo, su mente regresa a las lecciones que su padre le había enseñado, aquellas que distorsionaban el amor en exigencias. Pero en esta ocasión, Carlos elige recordarlas no como cargas, sino como razones para hacer lo opuesto. Mientras exploran un pequeño sendero, sus nietos encuentran un arroyo, y la fascinación ilumina sus rostros. La curiosidad de Esteban lo lleva a preguntar: «Abuelo, ¿puedes saltar como una rana?». Sin pensarlo, Carlos responde: «Claro que sí», y se lanza al juego, saltando y riendo con ellos. En ese momento, en medio de la locura, siente que el tiempo se detiene, está presente, plenamente involucrado. Esa conexión lo llena de un renovado sentido de pertenencia, casi como si repitiera un mantra de autoafirmación.
Más tarde, mientras descansan bajo la sombra de un árbol, Isabel, la más pequeña, le pregunta, «Abuelo, ¿por qué eres tan diferente ahora?» La pregunta lo deja en silencio. En su interior, saborea la dulzura de la sinceridad infantil, pero su mente vacila. Sabe que esa pregunta es un regalo, pero también un desafío. Combatir sus demonios implica aceptarse como un hombre en transformación, uno que puede cambiar no solo por sus nietos, sino por sí mismo. La respuesta se precipita hacia su mente. Me di cuenta de que ser abuelo es un viaje, no un destino. Quiero ser alguien que ustedes recuerden con alegría. Los ojos de Isabel brillan, y en ese instante, la complejidad de su relación toma un matiz nuevo. Irónicamente, al abrirse a sus nietos, también se abre a su propio proceso de sanación. El día concluye, aún lleno de luces y sombras. Carlos regresa a casa sintiéndose más ligero, pero sabe que la batalla aún no está ganada. Mientras se prepara para la noche, observa las fotos de su familia en la pared, imágenes estáticas que ahora proyectan una nueva narrativa, su conversión de un abuelo ausente a uno presente. Sin embargo, el eco persistente de su historia anterior aún lo acecha. Las decisiones que tomará en el futuro son como caminos divergentes en un bosque denso y enmarañado. Se enfrenta a un dilema inminente. ¿Debería compartir con sus hijos la transformación que ha experimentado o guardarlo como un secreto que solo él puede valorar? Su mente da vueltas a la idea, luchando entre el deseo de ser honesto y el miedo a ser juzgado. Las sombras del pasado lo rodean, y su dolorosa experiencia aún pesa en su corazón. Carlos sabe que la verdad puede traer tanto liberación como rechazo. En el horizonte de su crecimiento personal se vislumbra un nuevo reto: hablar con sus hijos sobre sus cambios y la nueva figura que intenta ser. Esa posibilidad lo aterra, pero también lo llena de esperanza. A medida que apaga la luz, siente una chispa de determinación. El camino hacia adelante está lleno de incertidumbres, pero su relación con sus nietos es el primer paso hacia una vida que nunca imaginó. La siguiente semana traerá una cena familiar, y él se pregunta, ¿será capaz de enfrentar la verdad de su historia ante aquellos que lo conocen mejor que nadie? La respuesta aún está por definirse, y esta incógnita lo mantiene despierto, ansioso por descubrir el futuro que le espera. El día de la cena familiar llegó con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo que Carlos no había experimentado en años. La casa estaba decorada con esmero, los aromas de la comida casera impregnaban el aire, llenando cada rincón con una cálida sensación de hogar. Sin embargo, tras esa apariencia de felicidad, el corazón de Carlos latía rápido, marcado por la expectativa del momento decisivo al que se enfrentaría. Mientras sus hijos llegaban, la energía del hogar se convertía en un escenario propicio para las revelaciones. Esteban e Isabel, cuyos ojos brillaban de alegría, corrieron hacia él, llenándolo de abrazos que sentía como una inyección de vida. En esos instantes fugaces, el eco de sus dudas se desvanecía, pero sabía que no podía sostener esa ligereza sin afrontar su verdad interna. Los momentos de conversación, de risas y de recordar anécdotas familiares lo mantenían en la superficie de la distracción. A medida que la cena avanzaba, Carlos observaba a sus hijos, vívidos reflejos de las decisiones que había tomado en la vida. Aquel era un mar de oportunidades, pero también un puerto de nostalgias. Se confrontaba con un dilema profundo, la necesidad de ser completamente honesto mientras equilibraba el miedo a ser malinterpretado. Al término de la cena, Carlos tomó una respiración honda, la tensión acumulada en sus hombros pareció liberarse. Observó a su familia un instante más. Había llegado el momento. Decidió que no podía ser solo un espectador en su propia vida, debía compartir su viaje, su proceso de transformación. Quiero hablarles de algo que he estado sintiendo, comenzó, su voz temblorosa pero decidida. Las miradas curiosas de sus hijos lo alentaron a seguir. Mencionó cada momento que había vivido con sus nietos, abriendo su corazón sobre cómo cada risa lo había reafirmado y cómo eso había desenterrado viejos fantasmas de su pasado. La liberación de esas palabras era casi como una catarsis, pero la incertidumbre cargaba cada sílaba. Los rostros de sus hijos experimentaban un desfile de emociones. Su hija mayor, Lucía, con un brillo en los ojos, preguntó, ¿cómo llegaste a ser tan diferente, papá? Esa pregunta resonó en Carlos, más que curiosidad, era un reconocimiento de su esfuerzo.
Me di cuenta de que necesitaba sanar mi propia historia para ser el abuelo que ustedes merecen y para ser el padre que tanto anhelan. El silencio que siguió estaba cargado de comprensión. Bastaba un instante para que la atmósfera se transformara, como si el peso del pasado empezara a desvanecerse. La preocupación de ser juzgado se desvanecía ante el entendimiento en sus miradas. Sin embargo, el silencio no se sostuvo por mucho tiempo. Su hijo menor, Samuel, rompió la barrera de la tensión. Eso es genial, papá. Pero, ¿por qué no lo dijiste antes? La pregunta lo confrontó, una apertura inesperada que lo llevó a reflexionar sobre la importancia de la comunicación y su papel en la dinamicidad familiar. Se sintió en la necesidad de explicar que a veces el miedo a ser vulnerables hace que la comunicación se vuelva un reto, pero ese mismo miedo también engendra el deseo de conexión auténtica. Hablando desde su verdad, había trazado una línea clara, un puente hacia un futuro compartido. La conversación fluyó, revelando historias no contadas, risas escondidas y su lucha interna por redimirse. Sin embargo, a pesar de la calidez del entorno, Carlos supo que había un lado oscuro al que aún no había confrontado. ¿Estarían sus hijos realmente listos para entenderlo completamente? El eco de sus temores todavía resonaba en su mente. Cuando la noche terminó, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había desnudado su alma, pero la necesidad de aceptación seguía latente. Mientras se despedían, un pensamiento recorrió su cabeza. ¿Había hecho lo correcto? La incertidumbre volvió a acurrucarse en su estómago, y la duda palpable quedó en el aire. La transformación de Carlos era evidente, pero el viaje apenas comenzaba. Ahora, debía enfrentar el siguiente desafío. Ayudar a sus hijos a procesar su propia historia y enseñarles que la vulnerabilidad no era debilidad, sino fortaleza. Mientras observaba que su familia se alejaba, Carlos se sintió al borde de otra revelación. Con su historia recién compartida, quizás era momento de llevar ese viaje a un nivel más profundo, enfrentándose no solo al pasado, sino a aquellos secretos que había mantenido a lo largo de su vida. Su mente aterrizó en una pregunta que lo estremeció. ¿Podrá encontrar la fuerza para enfrentar los secretos de su vida antes de que amenacen su nueva estabilidad? Los días que siguieron a la cena familiar fueron un torbellino de emociones y reflexiones para Carlos. La voz de sus hijos aún resonaba en su mente, sus miradas llenas de curiosidad, sorpresa y, sobre todo, un anhelo de entenderlo. Sin embargo, la aceptación que había sentido brevemente también dejó espacio para una inquietud persistente. La carga de sus secretos estaba más viva que nunca. ¿Qué pasaría si esas verdades profundas comenzaban a salir a la luz? Carlos, en sus momentos de introspección, se dedicó a escribir en un diario. Cada palabra se convertía en un espejo de su alma. La escritura se convirtió en una herramienta de catarsis. A medida que desnudaba su historia en esas páginas, las palabras emergían como olas, unas suaves, otras tempestivas, pero todas cada vez más necesarias. Sus experiencias, dolores y miedos, tejían un tapiz que más allá de incomodar, le ofrecía un camino hacia la sanación. El trabajo que hacía desde casa le había otorgado tiempo y la tranquilidad que necesitaba para mirar hacia adentro. Notó que, aunque había cambiado en cuanto a su comunicación emocional, había un aspecto de su vida profesional que requería el mismo tipo de revelación. Las estrategias laborales que había seguido durante años estaban enraizadas en decisiones tomadas con temor a arriesgarse, lo que había moldeado un entorno de incertidumbre que limitaba su crecimiento. Estaba decidido a cambiar eso. Comenzó a reflexionar sobre las habilidades que había descuidado y los talentos que no había explotado. Recordó su pasión por el diseño gráfico, un interés que había dejado de lado por la pragmática necesidad de un ingreso. Sin embargo, ese mismo diseño le había traído felicidad durante su juventud, la idea de crear nuevamente algo desde cero lo impulsaba. El simple trazado de un boceto o la elección de colores comenzaron a llenarlo de energía. Decidió que era hora de reintroducir la creatividad en su vida. Sin embargo, había un dilema. ¿Cómo podría enfocar esta nueva dirección con el tiempo limitado que disponía? Carlos organizó su rutina para incluir espacio creativo. Cada mañana, antes de que la casa despertara, se sentaba frente a su escritorio, donde las ideas empezaban a fluir. Esto no solo despertó su faceta artística, sino que también encendió una chispa de motivación que creía perdida. Cada proyecto que terminaba parecía acercarlo más a conocer su verdadero yo. Al mismo tiempo,
el deseo de comunicar y compartir su viaje se volvió urgente. Se inscribió en un curso en línea sobre pensamiento crítico y oratoria. La idea de explicar sus descubrimientos personales a otros lo emocionaba, sentía que tenía un mensaje que valía la pena compartir. Las sesiones le permitieron practicar la forma en que se expresaba. Descubrimientos sobre su historia que había mantenido encerrada se tornaron conceptos que podía presentar públicamente. Un día, mientras practicaba su discurso frente al espejo, un pensamiento lo asaltó. ¿Y si esta transformación no solo implicaba el descubrimiento de talentos olvidados, sino la valiente narración de lo que había vivido? Esta idea lo llenó de iniciativas para enfrentar no solamente su pasado, sino también el estigma que sentía hacia sí mismo. Enfrentar su historia ante un público se estaba convirtiendo en el siguiente paso. Emocionado, se inscribió en una conferencia local para compartir una charla de superación personal. La incertidumbre que lo envolvía lo hizo dudar, pero, tras mirar sus escritos, entendió que había llegado el momento de hacer algo significativo. Así, entre el diseño, la escritura y la oratoria, Carlos estaba creando un ecosistema personal de crecimiento. El día de la conferencia se acercaba rápidamente. La oportunidad de descubrir si realmente podía transformar su dolor en poder era inminente. Sin embargo, antes de que llegara ese momento crucial, se sintió atrapado nuevamente por la sombra de sus secretos. ¿Debería compartir su verdad más oscura en público, o sería una carga demasiado pesada? Enfrentar el desconocido siempre lleva consigo un riesgo importante. La jornada prometía ser transformadora, pero también aterradora. Entre el zumbido de sus pensamientos, Carlos sabía que debía decidir muy pronto. La pregunta se instaló en su mente: ¿podría entregar su verdad sin temor a las repercusiones que podría acarrear? El instante de hacer su elección estaba a la vuelta de la esquina. El día de la conferencia llegó envuelto en una calma tensa. Carlos se despertó antes del amanecer, los rayos del sol apenas se filtraban por la ventana. Se sentó en el borde de la cama con el corazón acelerado. Las prácticas de oratoria y los bocetos bien definidos en su escritorio palidecían en comparación con la lucha interna por mostrar su verdadera esencia. No podía sacudirse la sensación de que el peso de sus secretos podría desplomarse sobre él en cualquier momento. Mientras se preparaba, repasó las notas que había cuidadosamente elaborado. Cada palabra era un recordatorio de su viaje, de cómo había aprendido a soltar las estructuras rígidas que lo habían mantenido encerrado durante años. Pero al mismo tiempo, la inseguridad se aferró a su mente. ¿Realmente tenía algo valioso que ofrecer? La inercia del pasado parecía susurrarle dudas. Al llegar al lugar de la conferencia, el bullicio de los asistentes y los ecos de las charlas previas lo abrumaron. Carlos se sintió pequeño, como si los demás estuvieran en un nivel superior del que él no podía alcanzar. Sin embargo, lo que solía ser motivo de parálisis se convirtió en su faro. Cada persona allí tenía su propia historia y anhelos, sus luchas no eran distintas a la suya. Esa conexión implícita le dio un destello de valor. Cuando subió al escenario, el sudor le empañaba las manos. El silencio del público lo envolvía. Miró a la multitud, buscando una mirada que lo anclara. Al abrir la boca, las palabras fluyeron. Comenzó a relatar su camino con sinceridad, hablando sobre su redescubrimiento de la creatividad y sobre cómo el miedo había jugado un papel fundamental en su vida. Notó que cada palabra era como una llave, abriendo puertas cerradas a emociones profundas. Habló sobre su familia, sobre las carencias que había sentido y cómo la búsqueda de validación le había robado su autenticidad. Mientras su voz se elevaba, sintió que se deshacía de algunas de las cadenas que lo habían mantenido cautivo. La reacción de la audiencia lo sorprendió. Sus rostros reflejaban empatía y conexión, pero el momento decisivo llegó cuando se planteó revelar su verdad más oscura. Sin embargo, una sombra de duda surgió en su mente. ¿Era ese el momento adecuado? Aún con la adrenalina corriendo por sus venas, Carlos se detuvo. En ese instante, comprendió que compartir su verdad no era solo acerca de él. Era un acto de valentía que podría inspirar a otros a hacer lo mismo. La idea de liberar esa carga, de no permitir que dicho secreto lo definiera, lo llevó a superar la voz del miedo. Con el corazón latiendo con fuerza, se soltó. He vivido en la sombra de mis propias decisiones, y cada decisión errónea me llevó a perder años con mis hijos. Los secretos son monstruos que crecen en la oscuridad,
pero estoy decidido a llevarlos a la luz. Hoy, estoy aquí para reconocer mi pasado y abrazar mi futuro. El murmullo en la sala se convirtió en aplausos. Carlos sintió una calidez en su pecho. En ese mismo momento, se dio cuenta de que había dado un paso más allá de la mera superación personal. Estaba construyendo un nuevo legado. Su relato resonaba en los corazones de quienes lo escuchaban, y su verdad, una vez temida, ahora se transformaba en un pilar de esperanza. Cuando finalizó su presentación, la ovación lo inundó. Sin embargo, en su interior se generó una nueva inquietud. Había enfrentado su pasado, pero la pregunta de qué haría con esa nueva fuerza aún permanecía sin respuesta. A medida que se retiraba del escenario, una mujer se le acercó y le dijo que la había inspirado a compartir sus propios secretos familiares. Esa conexión personal lo hizo reflexionar sobre el poder de su historia. Al salir, el eco de sus palabras resonó en su mente: narrar es liberar, pero también crear responsabilidad. ¿Cómo podría transformar su experiencia en un impacto duradero que no solo lo beneficiara a él, sino también a los demás? Con la certeza de que su viaje apenas comenzaba, Carlos comprendió que el verdadero desafío esperaba. Una serie de decisiones y nuevas historias lo llevaban a una frontera inexplorada. El momento de crear, no solo por sí mismo, sino para ser nodo de inspiración, no se había agotado. La posibilidad de escribir el próximo capítulo en este viaje de transformación estaba en sus manos, y estaba más decidido que nunca a no dejar pasar la oportunidad. La pregunta que flotaba en su interior era ineludible: ¿cómo podía seguir siendo un agente de cambio a partir de su verdad sin que la sombra de su pasado lo persiguiera para siempre? Esa inquietud lo empujaba hacia adelante, desafiándolo a encontrar respuestas. El camino de Carlos tras la conferencia se toreó en un destello de posibilidades infinitas, pero también en un laberinto de incertidumbres. El eco de los aplausos seguía reverberando en su mente, pero cuanto más se alejaba del escenario, más intensas se volvían sus preguntas. Si había logrado narrar su historia, ¿cuánto le costaría compartirla? La responsabilidad de ser un agente de cambio se manifestaba como un peso, y cada paso que daba hacia adelante estaba cargado de expectativas. En los días siguientes, Carlos se dedicó a reflexionar sobre el impacto de su presentación. Sabía que la sinceridad había resonado con su audiencia, pero ahora enfrentaba un nuevo dilema: cómo traducir ese momento de conexión en un acto de transformación real, una acción que pudiera pervivir más allá de la sala llena. Se preguntaba a menudo si su historia, tan cargada de vulnerabilidad, podría servir como un catalizador para otros, o si solo se quedaría en palabras vacías. Creó un espacio en su casa donde se sentaba a escribir su experiencia. Plasmar la esencia de su viaje en papel resultó ser un desafío mayor del que había anticipado. Mientras las palabras fluyeron, una nueva oleada de recuerdos lo invadió. En cada frase, releía sus errores, sus momentos de luz y sombra. Sin embargo, no podía despojarse del temor de que, al hacerlo, estaría abriendo antiguas heridas que aún no se habían cerrado. Un día, tras una larga jornada de escritura, recibió un mensaje inesperado de un amigo de la infancia. Su amigo le compartió que había estado enfrentando su propia batalla con el pasado y que se sentía atrapado por sus secretos. Esa comunicación encendió una chispa en Carlos. ¿Qué pasaría si él pudiera ayudar a otros a encontrar su voz? La idea de convertirse en un mentor crecía en su interior, pero con ella vino la duda: ¿era realmente suficiente como para guiar a alguien más? Al enterarse de un programa local que ofrecía talleres de oratoria y desarrollo personal, sintió que era la oportunidad que había estado buscando. Se inscribió a regañadientes, temiendo que su propia inseguridad pudiera interferir. Pero pronto se dio cuenta de que su experiencia vivida y el deseo de contribuir a la superación ajena pesaban más que sus dudas. Con la primera reunión del grupo, Carlos se sintió como un pez fuera del agua. Otros participantes compartían anécdotas similares, algunas inefables. Uno de ellos, una mujer que había perdido a su madre en circunstancias desgarradoras, hizo que las palabras de Carlos cobraran sentido. Tejiendo sus historias entrelazadas, comenzaron a construir un espacio seguro para la vulnerabilidad. Sin embargo, cada vez que alguien compartía un secreto, la sombra de su propio pasado amenazaba con salir a la superficie. Su fervor por ayudar y asimilar la fortaleza del grupo lo impulsaba, y cada reunión se convertía en un ejercicio de desafío personal. ¿Hasta dónde sería capaz de dar sin perderse a sí mismo en el proceso? Una tarde,
después de una de las sesiones, se quedó mirando por la ventana, contemplando el ocaso. Se sentía como un árbol en ebullición, con nuevas ramas dispuestas a brotar, pero la pregunta seguía latente. ¿Podría sostener el peso de la transformación que decía buscar? Tenía que averiguarlo. Mientras pensaba en la posibilidad de abrir su vida por completo, sintió como si una nueva historia se estuviera construyendo dentro de él. Aceptar su pasado y proyectar un nuevo futuro eran dos caras de la misma moneda. Pero el miedo a la vulnerabilidad latente lo incomodaba. ¿Estaba listo para que su propia verdad resaltara ante el mundo? En ese momento, una revelación lo atravesó. Compartir su historia nuevamente era necesario, pero esta vez no sería solo un acto de liberación, sino un compromiso real con sí mismo. Sin embargo, el reto estaba planteado. ¿Tendría suficiente valor para dar ese último paso y revelar la verdad que guardaba con más recelo? La urgencia por descubrirlo lo empujaba hacia un nuevo umbral y el siguiente encuentro del grupo se tornaba esencial. La noche anterior a la reunión, la inquietud lo mantenía despierto. Las palabras parecían danzar en su mente, pero entre la emoción y el miedo, una pregunta lo consumía. ¿Qué pasará si vuelvo a abrir esa puerta? Incluso cuando sé que al otro lado pueden esperar no solo ecos de su pasado, sino quizás una nueva forma de vida. La decisión de asumir su verdad podría cambiarlo todo. El día de la reunión llegó, y Carlos se sintió inmerso en la atmósfera cargada de posibilidades. Cada paso que daba hacia el lugar donde se reunirían los participantes del taller estaba marcado por un aluvión de emociones contradictorias, el nerviosismo por abrir su vida, la incertidumbre sobre cómo sería recibido, y el deseo profundo de ayudar. En su interior, sabía que la próxima etapa de su vida dependería de la decisión que estaba a punto de tomar. Al llegar al espacio común, vio rostros conocidos y otros amigos nuevos. Todos estaban en su propia búsqueda de transformación, cada uno con sus secretos y dolores. Mientras se sentaba, dejó que el murmullo de las conversaciones le envolviera. Recordó sus propias luchas y cómo había llegado a renacer, deseando ser un faro de esperanza. La idea de ser una guía lo emocionaba, pero también implicaba desnudarse ante ellos, mostrar su vulnerabilidad en su forma más cruda. Llegó su turno de compartir, y, mientras se levantaba, una mezcla de ansiedad y determinación se apoderó de su ser. Hoy, quiero hablar sobre mis secretos. No solo los que oculté, sino también cómo cada uno de ellos me definió. Con esa declaración, la sala murmurante se enmudeció. Cada mirada se centró en él, una mezcla de anticipación y curiosidad brillaba en sus ojos. Carlos empezó a deshacer, uno por uno, los nudos de su pasado. Habló sobre sus errores, sobre cómo su alejamiento de su familia había cimentado un castillo de tristeza y arrepentimiento. Sin embargo, lo hizo desde un lugar de poder, sin dejarse consumir por la culpa. Usó sus experiencias como lecciones valiosas, revelando que el verdadero crecimiento surge de la aceptación y el amor propio. Al abrirme a mí mismo, debo también abrirme a los demás, y eso solo puede surgir desde la autenticidad, afirmó. A medida que sus palabras resonaban en el aire, los rostros en el público empezaron a reflejar conmoción y comprensión. Al finalizar su relato, sintió una liberación. Había compartido su viaje de sanación, su deseo de ser un abuelo presente, un padre renovado, y quizás, un amigo para aquellos que sufren en silencio. El aplauso estalló como un torrente, y se sintió rodeado por la calidez del apoyo de aquellos que lo escucharon atentamente. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando un joven se levantó del grupo, su voz temblando al hablar. Carlos, tus palabras me han hecho reflexionar sobre mi propia vida. He estado ocultando un secreto que me ha atormentado. Este espacio me hace querer lidiar con eso. En ese instante, un profundo sentido de conexión se estableció entre ellos, revelando que al abrirse, Carlos había inspirado a otros a hacer lo mismo. Después de la reunión, recibió mensajes en abundancia. Personas que compartieron sus inseguridades, sus historias de dolor y anhelo de curación. Esa conexión genuina lo colmó de satisfacción. Había logrado crear un espacio donde otros se sintieran cómodos al ser vulnerables. Se dio cuenta de que la transformación personal va más allá de uno mismo. Se trata de tocar vidas y dejar huellas, de ser un agente de cambio. Ahora, no solo se sentía renovado, sino que estaba decidido a seguir construyendo sobre esa conexión.
La vulnerabilidad que había mostrado en el taller se convirtieron en puentes hacia un futuro donde podía extender su mano y ser el aliado de otros en sus propias batallas. Carlos encontró su propósito en cada persona que se atrevía a abrirse, cultivando un lugar donde los secretos pudieran liberarse y las historias de vida fueran contadas en voz alta. Su vida estaba marcando un antes y un después. Los miedos que antes lo habían mantenido atrapado se transformaban en oportunidades para el cambio. Ahora, lleno de determinación, miraba hacia el futuro con confianza. La pregunta que alguna vez lo había atormentado se desvaneció. No solo encontró su voz, sino que también ayuda a otros a encontrar la suya. Al volver a casa tras la jornada, la sonrisa en su rostro reflejaba un logro personal significativo. Había conquistado sus temores y había dado pasos firmes hacia un futuro conectado con su esencia. En los meses siguientes, se comprometió a organizar talleres y encuentros, compartiendo su viaje de autodescubrimiento y ayudando a otros a hacer lo mismo. La transformación ya no era solo su historia, era un legado que esperaba dejar a su familia y a quienes encontraba en su camino. Carlos, el hombre que solía sentirse atrapado en la soledad, ahora se movía con la confianza de quien ha logrado superar su pasado. Había encontrado el lugar al que siempre perteneció y comprendido que abrirse a los demás significa también abrirse a uno mismo. Con esa realización, la vida se sentía plena y llena de propósitos nuevos. No esperes ni un segundo más para comenzar tu propio viaje de transformación. Suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte estas historias emotivas y exclusivas que te inspirarán. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas que necesitan escuchar estos relatos. Comenta con tus reacciones y teorías sobre este final, es importante para nosotros tu voz. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este cambio. Este es el momento de mostrar tu apoyo a las historias de superación personal. Hagamos eco de estas vivencias juntos.